Shalom Alejem desde Diáspora Yeshiva en Bogotá. Estamos en la Mishnah número 6 del capítulo 2 de Pirkei Avot. Empezamos. El mismo Gilel, viendo también una calavera flotando en el agua, le dijo: ¿por qué mandaste ahogar a otros? Te ahogaron a ti. Y los que te ahogaron a ti, al final sufrirán la misma suerte. De esta Mishnah sacamos, claro, leyes de Midah Keneged Midah, medida por medida. Entonces, en esta Mishnah hablaremos de varias cositas. Entonces, tenemos la primera palabra de la Mishnah, empieza con af. Af. Todas las demás Mishnayot que hemos estudiado hasta ahora, ¿sí?, empieza con otra palabra. Empieza hu, haya, omer. Y aquí dice af, empieza con af. Pero en español lo traducen como el mismo Gilel, ¿no? Entonces, af, hu, ra, age, Gilel. ¿Listo? Entonces tenemos esta sección acá. Entonces empieza con af. Para que podamos entender, cuando dice af es porque hay algo anterior a eso y precisamente no lo metieron dentro de la Mishnah. Más adelante aquí les vamos a mostrar qué significa af. Esto está en Sukkah 53a, donde hay la palabra af mencionando esta Mishnah. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Af. Entonces, el contenido es aún más problemático que la forma. En primer lugar, como podía saber Gilel, que el hombre cuya calavera había visto en el agua había sido víctima de un crimen. Entonces, tenemos aquí la primera instancia que es problemático entender este pasaje. Cómo Gilel, sabiendo una calavera que estaba flotando, sabiendo que, dice aquí, que había sido víctima de un crimen. Podía haberse caído por otros motivos. En segundo lugar, cómo se había enterado de que la víctima había sido anteriormente culpable de la misma clase de asesinato. ¿Cómo sabía? Sabemos por experiencia que muchos de los que mueren ahogados nunca fueron criminales. En tercer lugar, el problema de este pasaje aquí, ¿de dónde infiere Gilel que los asesinos perecen de la misma muerte que sus propias víctimas? La vida nos enseña, por el contrario, que muchos asesinos mueren tranquilamente en su cama, sin haber recibido el castigo que merecerían de sus fechorías. El cuarto lugar de este pasaje, ¿por qué nos deja suponer el autor de esta sentencia que eran muchos los culpables de la muerte de aquel hombre? Porque lo dice en plural, dice: porque mandaste ahogar a otros, te ahogaron a ti. Suponiendo que las cosas hayan sucedido tal como dice Gilel, como él las describe, y que la calavera pertenece a un asesino que ha sido ajusticiado, tenemos una quinta pregunta. ¿Cómo puede el sabio hacer de un caso particular una regla general? Entonces, si este es el ejemplo que está dentro está flotando la calavera, es algo específico sobre esa calavera. Digamos que si él sí sabía quién era esa calavera, no suponiendo que era cualquier calavera. Él sabía quién era esa calavera. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo él puede, de una regla tan específica de una persona, de esa calavera, hacer una regla general, válida desde los orígenes de la humanidad? Alguna vez debido darse el caso de que un hombre al que mataron sin que él haya cometido crimen alguno. ¿Sí o no? Tiene que ver que de todas maneras hay alguien que hayan matado, pero no cometió ningún crimen, ¿no? Puede ser, ¿no? Listo. La Torah contradice también aquel supuesto de Gilel, pues nos proporciona numerosos ejemplos de personas que han sido asesinadas sin que las mismas hayan sido culpables de asesinato alguno. El más conocido es el de Abel. ¿Acaso mató él a alguien? Abel, Caín y Abel. ¿Él mató a alguien? Sin embargo, murió golpeado por Caín. Entonces existe que la gente también muere, sí, sin que haya hecho nada malo. Y uno dice, no, por reencarnaciones. ¿Cuáles reencarnaciones? ¿Sí? Él fue uno de los primeros personajes, por lo cual no había tenido otra reencarnación anterior. Si uno dice Midah Keneged Midah, media por media. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Las palabras de Gilel que recoge esta Mishnah figuran también en el Tratado de Sukkah 53a, en el que la 10ª parte de los Avot de los Rabbi Natan. Este último texto contiene una aclaración sobre el af. Listo. Antes de responder todas esas preguntas, tocaremos la primera palabra para poder entender. Af.
En efecto, primero nos cuenta otra anécdota protagonizada por el sabio. Un día Hillel se encontró con unos hombres que transportaban trigo camino de la ciudad y que pedían un precio exorbitante por su mercancía. Hillel les reprendió por ello, y ellos le contestaron con insolencia tratándole de loco babilónico. Babilonio, loco, ¿qué le pasa? Sí, ¿no? Parecían hispanos. Pero él les habló entonces con dulzura y con cariño y consiguió que se arrepintieran de su mala acción y de sus palabras desagradables y que le pidieran disculpas. Tras esta anécdota se refiere el caso al que alude a nuestra Mishnah y a la palabra af. Sirve de enlace entre las dos historias. Nuestro tratado descartó el episodio que acabamos de contar porque no lo acompañaba ninguna sentencia. Entonces, la sentencia de la historia, cuando habla que se reunieron unos hombres y cobraron mucho y después le faltaron el respeto a Gilel, ¿cuál es la enseñanza ahí? No hay ninguna enseñanza. Por eso solamente puso esta Mishnah aquí. Pero esa es lo que acabé de leer de esta historia, de esta anécdota. Esto es lo que venía antes de esta Mishnah. En cambio, el segundo incidente le inspiró a Gilel una frase sentenciosa y por eso en nuestro tratado lo relata textualmente. Listo. En el tratado de Sukkah, Rashi propone una explicación de esta Mishnah que contesta a todas nuestras preguntas y objeciones. Nos dice Hillel que había identificado a la calavera y que había reconocido en ella el cráneo de un famoso bandido que acostumbraba a cortar las cabezas de sus víctimas y arrojarlas al agua. Entonces, conforme a otro comentario de la Mishnah, dice que era el cráneo del faraón. Hillel comprobó entonces que le habían hecho correr la misma suerte que él a sus víctimas y que finalmente la venganza le había alcanzado. Pero también pensó que los autores de esta venganza le habían ajusticiado sin juicio previo, sin justificarse ante los hombres y que por lo tanto tampoco ellos podrían escapar del castigo. Listo, ahora eso tiene una buena explicación para llegar a una buena enseñanza de Musar, de ética. Entonces, esta última frase es importante, la explicación. Entonces, cuando dice, pero también pensó que los autores de esta venganza le habían ajusticiado sin juicio previo, sin justificarse ante los hombres, y que por lo tanto tampoco ellos podrían escapar del castigo. ¿Qué aprendemos de aquí con la anécdota de la historia de Hillel y las personas que cobraban mucho y les faltaron el respeto? Que primero que todo uno a veces juzga a las personas. Y hay personas que llevan a juicio a otro judío al frente de una corte no judía. Y eso está prohibido. Segundo, hay personas que pasan un juicio, condenan a la persona sin justo juicio. Entonces, a Hillel lo estaban tratando mal y Hillel les trató de ayudar a ellos tratando de hacer justo juicio. Pero ¿qué pasó con las personas que juzgan a otra persona sin un justo juicio, sin testigos? Dice que tampoco ellos podrán escaparse del castigo. Alguien que pasa juicio, en este caso pues mataron a esta persona, la calavera. Entonces, como mataron a esa persona, no le dieron un justo juicio. Suponiendo que era el faraón o no el faraón, no importa, en la enseñanza es lo importante. Lo mataron. Debería darle un justo juicio para saber cuál era la justicia de Hashem, no la justicia del hombre. Entonces, las personas que incluso mataron a esta persona, incluso si tenían razón de matarlo conforme a la Torá, por no seguir a la sección de la Torá que se debería primero 2 testigos llevar a una corte judía, como no hicieron eso, también, incluso si les permitía la Torá que la sentencia de su pecado era muerte de la calavera, pero no son ellos los que ejecutan esa muerte, es el Sanedrín, la corte. Entonces, por no hacer eso, también ellos pagarán. Incluso haciendo algo bueno, también pagarán. Es preciso recordar que aquí Hillel fue testigo de tremendas luchas entre partidos y de contiendas civiles muy violentas. Herodes el esclavo y Idumeo habían liquidado a todos los descendientes de la casa real en Ashmonea, con excepción de la princesa Mariana, a quien tomó por esposa. Luego recurrió a la ayuda de los romanos para ocupar el trono de Yehudá
y mucha gente le parecía agobiante el yugo impuesto por el idumeo y los motines que estaban con mucha frecuencia. Héroes luchaba contra los cabecillas, los derrotaba y ejercía represiones sangrientas. El país se hundía en caos. Grupos de bandoleros recorrían el campo, las ciudades y los pueblos, robando, matando, saqueando a los comerciantes y campesinos pacíficos. Quizás nuestra Mishnah se refiere a uno de aquellos bandidos, ¿no?, que había llegado a tener cierta fama y que había muerto en las manos de algún enemigo suyo. El dulce Hillel se mantenía siempre alejado de las luchas de partidistas y trataba de apartar de ellas sus discípulos. Aquí hay una enseñanza más profunda. Hillel está hablando a sus discípulos de la calavera, ¿sí? Que si usted hace un mal juicio, también lo va a pagar, incluso si tiene justificación. No tomamos la ley por nuestras manos, sino dejamos que la corte es competentes, no competentes. Cuando no hay corte y no hay justicia, pues es complicado. Aún así uno no debería tomar la ley en sus manos. Pero Hillel está haciendo una advertencia aún más allá, ¿sí? Aún más allá. Él que vivió todos esos pleitos y conflictos entre romanos y peleas, Hillel mantenía siempre alejado de las luchas partidistas y trataba de apartar de ellas a sus discípulos. Se dedicaba exclusivamente al estudio de la Torá y al cumplimiento de los mandamientos de Hashem y procuraba que sus alumnos hicieran otro tanto. Por eso, al ver que la calavera que flotaba en el agua habló como si quisiera reñir al muerto, pero en realidad se dirigía a aquellos. Aquí el destino de los hombres violentos, dijo. Entonces, la enseñanza no es directamente a la calavera. La calavera cumplió de pronto su ticún en ese momento, de que fue usada como calavera después de tantos años flotando, para poder ser usada como ejemplo en esta Mishnah. De pronto ahí rectificó. Pero aquí Hillel se refería a aquellos que, dice, aquí el destino de los hombres violentos. Dijo, el castigo que sus actos merecen los alcanza, pero también alcanza a los que ejecutan el castigo sin tener el derecho de hacerlo. ¿Listo? Vuelvo y repito. El destino, aquí están los actos de que merecen, sus actos les alcanza, medida por medida, pero también alcanza a los que ejecutan el castigo sin tener el derecho de hacerlo. Ahora, no tiene derecho, como hemos hablado, también le va a alcanzar su castigo. Cuidado, si usted es una persona que no está en una posición, cuidado con tomar posiciones de juicio o de rabinos o de líderes o de maestros en cuanto al pueblo judío y tomar juicio sobre las vidas de las personas no teniendo el cargo, ¿sí? Claro, involucra mucho a la Shon Hara. En la Mishnah, en el Tratado de Sotá 8b y 9b, está enunciado el mismo principio. Bemidá, con medida, she Adam, que el hombre moded va modedin lo. Con la medida que el hombre utiliza para medir a su prójimo, le medirá a él. ¿Ok? Entonces, esa palabra es clave. ¿Dónde está en el Tratado Sotá 8b y 9? Con la medida que el hombre utiliza para medir a su prójimo, le medirán a él. Para elegir a su esposa, Shimshon se guió por el placer de sus ojos. A raíz de ello perdió los ojos. Entonces, Shimshon, el fuerte, el grande, el nazareo, ¿sí?, se guió por los ojos. Y como se guió por los ojos, ¿cuál es la medida por medida? Perdió sus ojos. Absalom se sentía orgulloso de su hermosa cabellera. ¿Y qué pasó? Y pereció por culpa de esta. Lo mismo sucede con las buenas acciones. Joseph, que era el mejor de todos los hijos de Jacob, se ocupó del entierro de su padre. Y por este motivo más adelante tuvo la bendición de que Moshe, al que consideramos el maestro más eminente de nuestro pueblo, cuidara de los restos de Joseph y que los llevaría consigo a la tierra prometida. Y cuando mirá que negue mirá, si Joseph cuidó a su padre en su entierro, Moshe cuidó a Joseph. Y cuando Moshe murió en su vez, él debería recibir medida por medida. Como no había ningún hombre superior a él, fue el santo de Hakadosh Baruj Hu quien le dio sepultura. Pues Hashem vela por los justos, como está escrito, esto está en Yeshayahu 58:8. Tu virtud caminará delante de ti, y detrás de ti la majestad de Hashem cerrará la marcha.
¿Listo? Entonces, por favor, vamos entendiendo aquí esta Mishnah, de entender la medida por medida. Hillel lo que quiere resaltar aquí es, si te metes con violentos, vas a recibir la medida. Si te metes con gente de diferente pensamiento, con goyim, si te metes en distracciones, un montón de entretenimiento, esa es la medida que vas a recibir. Si te metes con corruptos, vas a recibir la parte de su medida. Eso es lo que está enseñando Hillel acá. Siempre midan lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque la misma medida con cual tú mides, ya sea bueno o malo, o ya sea mitad bueno y mitad malo, o ya sea que tú piensas, no está malo, cuidado, porque la medida mala sí le llega y la medida buena le llega también, pero va a ser confuso. ¿Por qué? Porque no vas a entender bien cuál es la medida correcta. La medida correcta es conforme a sus mandamientos y su Torah. Listo. La elección del ideal. Las palabras pronunciadas por Hillel ante la calavera son consideradas por la mayoría de los comentaristas como una introducción a la Mishnah siguiente. En definitiva, la idea central es la siguiente. La justicia de Hashem reina en la tierra. ¿Ok? Si no aprendió nada en esta enseñanza, la justicia de Hashem reina en la tierra. La forma que tú mides, serás medido. El hombre debe esperarse a recibir el pago de sus acciones. Esta frase es la más importante de toda esta enseñanza posiblemente. La justicia de Hashem reina toda la tierra. El hombre debe esperarse a recibir el pago de sus acciones. ¿Ok? Muy importante. El hombre debería esperar. ¿Ok? Esperar. Ay, a mí me va a llegar mi medida. No todos hemos sido buenos aquí en la tierra. Por lo cual, espere su medida. Claro, si haces teshuvah y buenas acciones, esa medida, ese pago va a llegar muy poquito y no va a ser muy difícil para usted. Si no hace teshuvah, espere su pago de sus acciones. No hay azar en la providencia divina, lo dirige todo. Por lo tanto, cada persona es responsable de su destino y lo que sucede no es más que la consecuencia de su conducta. Y lo que sucede no es más de la consecuencia de su conducta. Otra vez. Y lo que sucede no es más que la consecuencia de su conducta. ¿Listo? Lo que pasó con Caín y Abel también. Lo que pasó no era más que su conducta. ¿Listo? Consecuencia de su conducta. Y cuando nuestra experiencia parece demostrar lo contrario, cuando vemos a algunas personas buenas y piadosas caer en la necesidad y en la miseria y o consumirse en la enfermedad mientras muchos malvados viven la mayor prosperidad y gozan de los placeres de la vida, rebosantes de salud, debemos recordar lo que nos enseña la Mishnah siguiente. La verdadera felicidad no estriba en las experiencias exteriores, ni en la salud física, ni en la riqueza, ni en la satisfacción de los apetitos, ni tampoco en los honores o en el poder. Existen otros bienes que son los únicos verdaderamente valiosos. Ellos proporcionan la auténtica felicidad en este mundo y en el otro. Listo. Comunidad, Hillel nos enseña, apártense de cualquier pleito, porque tarde o temprano va a recibir su medida por medida. Hashem, su justicia reina en la tierra. Si has actuado mal, espere el pago humildemente, pero haga teshuvah para que no llegue ese pago costoso. Hashem guía todo. Si vemos nosotros una persona que parece que no hay justicia, esta persona es buena, debería darle una buena medida. No piensen así, porque la medida no es medida por riquezas, honores, prosperidad o placeres, o buena salud. No siempre es así. También es bueno, pero no siempre es así. Es la felicidad que tiene interna la persona, ¿sí? Interna la felicidad pensando que hay el otro mundo, sabiendo que hay. Entonces, y esta es como la iniciación de la próxima sentencia, ¿sí?, que deberíamos estudiar en la próxima Mishnah. Vuelvo a repetir, mismo Gilead viendo también una calavera flotando en el agua, le dijo, porque mandaste ahogar a otros, te ahogaron a ti. Y los que te ahogaron a ti, al final sufrirán la misma suerte. Listo, entonces, y ahí viene, algunos dicen próxima Mishnah. La próxima Mishnah habla, cuanta más carne, más gusanos, cuanta más riqueza, más preocupación. Hablando de medida por medida.
Si tienes más carne, más gusanos, me diste mal. Si tienes mucha riqueza, más preocupación, me diste mal. Cuanto más mujeres, más hechicería, me diste mal. Cuanto más criadas, más lujuria, me diste mal. Cuanto más criados, más robo, me diste mal. Cuanto más estudio, más vida. Cuanto más enseñanza, más ciencia. Cuanto más consejo, más razón. Oh, me diste bien. ¿Sí? Entonces ya algunos dicen que es la continuación, el principio de la siguiente Mishnah número 7. Bueno, con esto he terminado. Hasta Shalom.